Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Castillo, gerente de soporte en CBM Group. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado 5 errores que hacen que SAP Business One no cuadre. Bien, cuando SAP Business One no cuadra, la pregunta no siempre es qué falló en el sistema, sino qué práctica fue la que rompió la lógica del ERP. Justamente el valor de SAP Business One está en la integración, en que no es una isla de un solo sistema, ¿no? Sino es la integración de todos los módulos. En este sentido, cada documento puede afectar inventario, contabilidad, la carta de cuentas por cobrar o cuentas por pagar y, por supuesto, los impuestos. Los errores silenciosos no detienen la captura, aparecen después cuando hacemos el cierre o ejecutamos algún reporte. La información confiable depende tanto del sistema como del proceso. ¿No? En este webinar, la lógica que vamos a seguir, pues es ver qué es lo que afecta al inventario, el flujo documental, el tema de las fechas, el tema de la configuración contable y los socios de negocio. SAP Business One no debe corregir errores al final del mes, debe ayudar a prevenirlos durante la operación diaria, ¿no? Vamos a quedarnos con esta frase. La agenda para este webinar, pues es, ¿qué pasa cuando ajustamos inventarios con pólizas manuales? ¿Qué pasa si rompemos el flujo documental? El uso o el mal entendimiento de las fechas. ¿Qué pasa cuando cambiamos la configuración contable sin tener el conocimiento de cómo va a afectar esto? El hacer registros a socios de negocio mediante pólizas manuales, recomendaciones finales y vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. El error silencioso, el documento se guarda, pero la lógica se rompe. El problema no aparece en el momento de captura, aparece al revisar saldos, reportes y cierres. A ver, SAP Business One es muy flexible y en ese sentido nos permite generar muchas configuraciones y operaciones, pero no todas son buenas prácticas. A veces una corrección rápida puede resolver un saldo, pero crea una diferencia mayor. Además, perdemos trazabilidad en el momento que hacemos una corrección sin atender la causa principal, ¿no? Corregimos el efecto, pero no la causa de origen. Normalmente nuestra operación, el registro de nuestras operaciones, va a afectar a la contabilidad y la mayoría de los reportes se basan precisamente en la contabilidad. Y como sabemos, una de las finalidades de la contabilidad pues es la toma de decisiones. Así que si la información que estamos generando viene con errores, nuestras decisiones van a estar mal fundamentadas. Nuevamente, cuando la lógica se rompe, el cierre mensual se convierte en una investigación forense. Y ojo, no todo descuadre es error del sistema. Muchas veces es una mala práctica acumulada. Bien, el primer error que vamos a revisar, ajustar los inventarios con pólizas manuales. Esto es sumamente común. Mover la cuenta contable no actualiza artículos, almacenes, cantidades ni capas de costos si es que llevamos PEPS o FIFO. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se registra una póliza contra cuentas de inventario para ajustar o cuadrar la contabilidad. Y sí, la balanza cambia, el saldo queda ajustado, pero el inventario operativo sigue igual. Y aquí hay que tener claro que cuando hablamos del inventario, digamos que hay dos dimensiones para su afectación, la parte contable y el inventario operativo. La parte contable pues está dirigida a una cuenta de inventario, pero el saldo de la cuenta de mayor que afectamos a través de una póliza manual no es lo mismo que afectarlo a través de artículos, almacenes, lotes, series, costos. El resultado, un valor contable, un saldo contable que no tiene un respaldo operativo, ¿no? Muchas veces lo hemos vivido, que el cliente dice, es que ya cuadramos los inventarios contables a cierta fecha, pero no me cuadra el reporte de auditoría de stocks. Y es justamente por esto, por estar haciendo pólizas manuales. Algo que nos debe dejar claro que es en SAP Business One el inventario no se corrige con pólizas, se corrige con documentos del módulo de inventarios. Vamos a ver este primer escenario.
Voy a ejecutar el reporte de auditoría de stocks. Que básicamente es como nuestro Cardex. Lo voy a correr al 30 de junio. Mm, perdón, tomé el de lotes y series. Es este de acá. Este de acá. Entonces, fecha de contabilización hasta el 30 de junio. Y vamos a ver por artículos. Yo tengo un valor de 1,295,844.71. Si este mismo reporte lo ejecuto ahorita por cuenta, es decir, que el sistema me contabilice los movimientos de stocks, en qué cuenta están, me muestra que están en la 1135 y es exactamente el mismo saldo, 1,295,844.71. Y si lo comparo contra el balance a esa misma fecha, vamos a los informes financieros, financiero, balance, al 30 de junio, y revisamos esa cuenta, la 1135, 1, 2, 3, 4 ceros, vemos que el saldo es exactamente el mismo, 1,295,844.71. Entonces, hasta aquí todo está correcto, ¿vale? ¿Qué pasa si por ahí nos dicen, traemos un faltante en el inventario de 95,000 pesos? Y en lugar de hacer el ajuste por el módulo, pues nos vamos a finanzas, al asiento, y con fecha 30 de junio, yo aquí genero una póliza, ajuste de inventario por faltante. Me voy a la cuenta de variaciones, le cargo 95,000 pesos y los abono a la cuenta de inventario. ¿Mm? Genero mi póliza, voy a volver a ejecutar el balance para ver si con eso se ajusta mi saldo. Y sí, yo tenía 1,295,844, allá solo tengo 1,200,844. Entonces, con esto podemos pensar que ya ajustamos el inventario y lo que ajustamos fue el saldo de la cuenta de inventario. Pero, ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar ahora mi reporte de auditoría de stocks? Igual al 30 de junio, por cuenta, yo a nivel operativo, a nivel del Cardex, sigo teniendo 1,295,000. ¿Por qué? Porque la póliza que generé afectando la cuenta de inventario no indica qué artículo, a qué costo, ¿no? Cuál fue su costo unitario, en qué almacén. Simplemente es un ajuste contable. Esta es una de las principales causas de descuadre de los almacenes. Sí hay escenarios en los que es válido hacer un ajuste por una póliza, pero son contados, ¿no? Y debe ser bien supervisada esa póliza. ¿Mm? Normalmente, una póliza manual a cuentas de inventario va a generar esto, un descuadre. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, primero vamos a cancelar esa póliza.
Vámonos al asiento. Perdón, esto es una factura, esta póliza, que es mi ajuste de inventario. Botón derecho cancelar. Voy a crear la anulación. Genero mi póliza de reversa. La confirmo. Bien. Con esta anulación, otra vez, si volviera a correr el balance, ya debería tener otra vez los 1.295.000. Pero lo correcto, y que es lo que quiero que quede claro en esta sesión, es un ajuste al inventario tendrá que ser a través del módulo de inventario. En este caso, pudiera ser una salida, ¿no? Donde yo tengo que indicar qué artículos son los que faltan, ujú, en qué cantidades. El sistema va a asignar de forma automática el costo unitario de estos, dependiendo el modo de evaluación, ya sea que sea promedio o FIFO, primeras entradas, primeras salidas. O bien pudiera ser también una disminución de la cuenta por una revalorización. Si por alguna razón consideramos que el valor de nuestros inventarios está más alto de lo correcto, podemos correr una revalorización a la baja para disminuir el costo de este inventario. Entonces, pues, esas serían cualquiera de las dos opciones para eh, bajar el valor de mi cuenta de inventarios, ¿no? En este caso voy a hacer una salida, igual con fecha 30 de junio. Vamos a sacar um, este artículo. Vamos a revisar en qué almacén está para darle salida. El artículo está en el almacén 99. Entonces, de ese almacén es donde le tengo que dar salida. Y voy a darle salida a 40 piezas. ¿Mm? Vamos a previsualizar el asiento. Fíjense cómo al final el asiento es el mismo. Es un cargo a la cuenta de variaciones de inventario y un abono a la cuenta de inventario. Pero este asiento se genera a través del movimiento de salida de mercancías del módulo de inventarios. Esa es la gran diferencia. Aquí sí le estoy diciendo a SAP qué artículo, de qué almacén, el sistema calcula cuál es el costo unitario que tiene ese producto y lo asigna al documento. Por cierto, eso es algo que quería comentarles. Muchas veces nos dicen, es que al hacer la salida el sistema no me deja capturar el costo. Y eso es correcto. Nosotros no tenemos por qué asignar el costo en la salida. El sistema debe de calcularlo en automático. Cosa diferente en una entrada de mercancías. Si yo tuviera que hacer un ajuste por entrada, ahí sí yo tengo que indicarle al sistema cuál es el costo con el que voy a ingresar ese material, ¿vale? Bueno, entonces vamos a crear nuestro ajuste. Listo. Si volvemos a ejecutar tanto nuestra auditoría de stocks por cuenta contable, ¿m? Ahorita ya traigo 1.218.000. Ahora vamos al balance, igual al 30 de junio, y revisamos el saldo para nuestra cuenta de almacenes, la 1135. Bueno, vamos a hacerle un poquito más grande esta ventana. Ahí está, 1.218.104.71. Entonces, la forma correcta de ajustar el inventario es a través del módulo inventario, ya sea haciendo entradas, salidas o revalorizaciones, tanto a la baja como a la alza de, el costo
del producto, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer escenario. Cuando hacemos pólizas manuales a cuentas de inventario, vamos a generar un descuadre. Bien. Segundo caso, romper el flujo documental. Cuando se capturan documentos directos, la operación puede existir, pero SAP pierde la historia. Y en el ejemplo que vamos a ver aquí es en la parte de compras. Un flujo ideal en compras, pues debe partir por lo menos de una orden de compra, que a su vez debería de generar una entrada de mercancías y tener una factura de proveedores, ¿no? Este es el three-way match, por ahí lo vimos ya en un webinar pasado del módulo de compras. Y obviamente la factura de proveedores pues debe de recibir el pago. La buena práctica es copiar desde el documento base siempre que exista un documento anterior. Pero habrá excepciones, ¿no? En el caso de las facturas de proveedores, si son compras de productos, de mercancías, este flujo debería de existir siempre. Orden de compra, entrada de mercancías y factura de proveedores. Es decir, hay un documento donde yo le hago un requerimiento a un proveedor, donde hay un compromiso de compra, que es precisamente la orden de compra. Luego hay una recepción de esos productos por parte del almacén, una vez que el proveedor me los entrega, y el área de cuentas por pagar genera el pasivo. Entonces, estos tres documentos, en el caso de compras de materiales, lo ideal es que siempre existan. ¿Qué pasa si yo genero una orden de compra y luego me brinco a la factura de proveedores? No hay una evidencia de quién recibió el producto, de cuándo y quién recibió el producto, que sería el documento de entrada de mercancías. Pero lo peor no es esto, lo peor es cuando llevo el orden correcto, orden de compra, entrada de mercancías, y cuando llega la factura no la baso en la entrada de mercancías, sino que genero la factura de proveedores directo. Aquí no solamente voy a romper el flujo de operación, sino que voy a tener una duplicidad, porque la entrada de mercancías como tal, pues va a generar un aumento en el almacén, le va a dar precisamente entrada al producto. Y la factura de proveedores, cuando no se basa en una entrada de mercancías, hace lo mismo. Incrementa mi almacén y genera al mismo tiempo el pasivo al proveedor. Entonces, ese es el riesgo eh, muy fuerte que se tiene al romper el flujo. Ujú. Algo que es importante, SAP Business One no solo registra documentos, construye una historia entre ellos, ¿vale? Vamos a ver el riesgo de esta práctica. Primero vamos a ver el flujo ideal. Les decía, debería ser una orden de compra que tiene una entrada de mercancía y a su vez una factura de proveedores. ¿Mm? Entonces, en un flujo ideal de compras tengo la orden de compra. Ujú. Esta orden de compra se convierte a su vez en una entrada de mercancías una vez que el proveedor me entrega en el almacén el producto y es mi entrada de mercancías. Y ya sea en simultáneo o unos días después, se genera la factura del proveedor, que es mi cuenta por pagar. Entonces, hasta aquí tenemos el three-way match. Orden de compra, entrada de mercancías, factura de proveedores. Y sobre esa factura, pues por lo general es que voy a tener uno o varios pagos para liquidar ese pasivo. Vamos a ver qué pasa si rompo este flujo. Voy a duplicar esta orden de compra. Vamos a poner el mismo proveedor. ¿Mm? Y vamos a hacerlo todo de forma separada. Es decir, voy a generar una entrada de mercancías sin basarme en este pedido, en esta orden de compra.
Entonces, me voy a ir directo a entrada de mercancías. Lo correcto sería, ya sea copiar desde la orden de compra hacia la entrada de mercancías o desde la entrada de mercancías copiar desde la orden de compra. Pero aquí, insisto, vamos a hacer el ejercicio por separado. Entonces, yo recibo 100 unidades a 100 pesos. ¿Mm? Y aunque yo cuidé que fuera el mismo proveedor, pues a lo último, el mismo proveedor, el mismo artículo, al mismo precio, estos documentos no están relacionados. ¿Mm? Si yo veo el mapa de relaciones de mi orden de compra está aislada, está abierta además. Y lo mismo va a pasar con la entrada de mercancías. Si revisamos el mapa de relaciones, igual este documento está aislado, está solo y está abierto. Que la entrada de mercancías debería cerrarse al generar la factura, pero igual, aquí voy a generar una factura de proveedores directa. Mismo proveedor, igual todos los documentos los voy a dejar con la misma fecha, mismas piezas, ¿no? Y lo mismo, si revisamos esta factura, está aislada, está abierta. Y ese no es el único problema, o sea, uno podría pensar, bueno, al final tengo los registros, sé que hay una orden de compra, sé que hay una entrada de mercancías y sé que hay una factura de proveedores. ¿El flujo está bien registrado? Pues no. El no haber hecho el seguimiento o el flujo documental, no solamente me va a generar, en el caso de la orden de compra, pues esta orden de compra va a permanecer abierta porque no se va a cerrar en tanto no se reciba el producto o manualmente se cierre el documento. Pero en el caso de la entrada y la factura de proveedores, vamos por acá, estos documentos además tienen una afectación en la contabilidad. Si me voy a la entrada, voy a ver que tengo un cargo al inventario por la recepción de la mercancía y un abono a una cuenta puente, ¿no? En este caso le llamamos cuenta de compensación de compras, otros lo llaman simplemente cuenta puente de compras, hay otro que es mercancía recibida pendiente de factura, como sea, es una cuenta puente, es un pasivo no asignado. Y esa cuenta puente se va a quedar con ese saldo porque se cerraría en el momento que yo convierta esa entrada a la factura. Pero como en este ejercicio mi factura está aislada, pues esa cuenta puente no se va a cerrar, no se va a saldar. Porque en este asiento lo que hago es cargar nuevamente al inventario, cargar al IVA por acreditar, pendiente de pago, y abonar al proveedor. Entonces, no voy a cerrar la cuenta puente y tengo dos cargos a la cuenta de inventario. Y esos cargos es porque en realidad la materia prima entró dos veces. Si yo me voy aquí al dato maestro y vamos a revisar la lista de registros contables de inventario de este producto, vamos a julio, al día de hoy. El 3 de julio tengo dos afectaciones por 100 piezas. El de la entrada de mercancías, ¿no? Vamos aquí a revisar el documento, es mi entrada de mercancías que está abierta, que no tiene un documento base,
y el de la factura de proveedores. Entonces, no nada más es que los documentos están aislados, no están ligados, sino que estoy incluso duplicando el registro, tanto a nivel contable como a nivel operativo. Tengo el doble de piezas y el doble del saldo correspondiente para esa partida. Ujú. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues que siempre hacemos, en la medida de lo posible, un documento destino en un documento base. Voy a cancelar aquí tanto la entrada como la factura de proveedores. Ah, me falta aquí habilitar los días de cancelación. Y aprovechando que voy a entrar aquí, los días de cancelación se pueden mover en todo momento. La recomendación es que sea un máximo de 30 días. Si es necesario, insisto, se puede mover en todo momento y podríamos abrirlo a 60, 90, 180 o más días si es necesario, pero mi recomendación es 30 días máximo, es decir, que yo pueda cancelar dentro del mismo mes. ¿Vale? Ahora sí, cancelamos. La entrada de mercancías y vamos a hacer lo mismo con la factura de proveedores. Y entonces la buena práctica es que esta orden de compra sea la que se convierta en la entrada de mercancías. Al generar la entrada de mercancías por el total de la orden de compra se va a cerrar. Bien, aquí este ya quedó. Voy a regresarme ahora a la orden de compra, la voy a actualizar. Su estatus pasa a cerrado. Ujú. Si vemos el mapa de relaciones, vamos a ver que ya existe un vínculo entre ambos documentos y que el candado del pedido o orden de compra ya está cerrado. Vamos a hacer lo mismo con la entrada de mercancías. Esta entrada de mercancías la vamos a enviar a factura. Me regreso a la factura, reviso nuevamente mi mapa de relaciones y aquí ya cumplimos el famoso three-way match o conciliación de tres vías. Mi orden de compra generó al menos una entrada de mercancías, puede ser una o varias entradas de mercancía, y esta entrada de mercancías a su vez ya generó una factura de proveedores. Lo mismo puede ser una o varias facturas de proveedores hasta el total de mi entrada de mercancías. Como facturé el total de esa entrada, la entrada se cierra, aquí aparece el candado, y lo que tengo pendiente de pago es la factura de proveedores. Y aquí también podría suceder lo mismo, que yo no haga el pago sobre la factura de proveedores. Vamos a hacerlo. Si yo en el módulo de bancos genero el pago sin seleccionar la factura, que tendría que ser la 18, pero me voy a ir directo a los medios de pago y voy a generar una transferencia por los 11,600. ¿No? Antes de guardarlo, quiero ver cuál es el saldo del proveedor, que aquí vamos a ver algo interesante. El saldo del proveedor es 242,440. Voy a dejar por aquí abajo este dato. Cuando yo le doy crear
a este pago que no está relacionado a una factura, el sistema me advierte que estos 11,600 que se tiene que pagar no coincide con las operaciones, es decir, no hice yo un match con alguna de las facturas. Y entonces me pregunta si deseo contabilizar este importe como un pago a cuenta. ¿Mm? Si le digo que no, pues no va a generar ningún registro. Entonces, para generar el registro, pues le tengo que decir que sí. ¿Qué hace el sistema en este caso? Va a hacer el cargo al proveedor y el abono al banco, pero no va a afectar un documento. Y en nuestro caso particular de México, pues por lo mismo no va a haber un IVA acreditable pagado, porque el sistema no sabe qué documento se pagó, qué tasa tenía, si es que tenía IVA. Entonces, si vemos la póliza, simplemente es, como les decía, el cargo al proveedor y el abono al banco. No hay traslado de IVA. Si yo me voy al saldo del proveedor actual, sí voy a ver que disminuye. ¿Mm? Vamos a buscar la otra ventana. Aquí está. Entonces, digamos, aquí tenemos el antes, saldo de 242,440. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Y el después, el saldo del proveedor sí disminuyó, pero yo no tengo la afectación al IVA, porque no seleccioné un documento. Siempre que sea posible, deberíamos de aplicar los pagos, tanto efectuados como recibidos, a las facturas correspondientes. Obviamente tenemos excepciones, ¿no? Casos donde no es posible, tal vez porque el pago se hizo antes de haberse generado la factura, que eso puede llegar a suceder. Y bueno, para eso tenemos la funcionalidad de las reconciliaciones. Vamos a reconciliar cerrar primero todo. Entonces, digamos que en este caso particular de los pagos, yo tengo la opción de hacer esa liga entre documentos mediante la reconciliación, no así con los otros documentos del ciclo de compras que veíamos. O sea, yo no puedo tratar de ligar una orden de compra a una entrada de mercancías o a una factura o una entrada a una factura para digamos, cumplir con el three-way match. Eso se tiene que hacer desde que se crea el documento, pero en el caso particular de los pagos, sí podría ser una reconciliación interna, ¿no? En el que voy a ligar mi pago efectuado de 11,600 con mi factura de 11,600, ¿no? Pero esto debiera ser una excepción, no la regla, ¿vale? Insisto, siempre que sea posible aplicar el pago a una factura, así es como debería ser, ¿no? Salvo en los casos donde sí, por X o Y razón, se tuvo que efectuar el pago primero antes de tener la factura. Lo normal es primero tener la factura y sobre esa factura aplicar el pago. Bien, entonces vamos a hacer la reconciliación. Aquí lo importante es que el saldo no va a cambiar. El saldo va a seguir siendo el mismo, 230,840. Pero al hacer la reconciliación, lo que voy a tener es el tema de los IVAs, ¿no? Pasar, bueno, quizás me configuran las cuentas, pero básicamente es pasar del IVA pendiente de pago al IVA pagado. Y por eso es importante, en el caso de los pagos, hacerlo sobre la factura, porque al momento que yo hago el pago a la factura, este movimiento se hace en automático. Si no, tengo que hacer la reconciliación para poder tener la afectación del IVA. Entonces, es por eso que es bien importante seguir el flujo documental propuesto por el sistema y no hacer afectaciones de forma aislada. Vamos a regresar. Ese fue nuestro error 2, romper el flujo documental. Error 3, usar mal las fechas. Dos reportes pueden ser correctos y aún así no coincidir si usan criterios de fechas distintos. En SAP tenemos 3 fechas en todos los documentos. La fecha de contabilización, la fecha de documento y la fecha de vencimiento. La fecha de contabilización obviamente es el periodo contable que se va a afectar. Mi fecha de documento, aquí realmente es un comodín. Hay quien la usa para capturar la fecha real del comprobante. Hay quien la utiliza para, por ejemplo, la fecha en que
se recibió el documento. Si es una cuenta por pagar, cuando el proveedor me entregó su factura, ahí utilizan la fecha de documento. Y la fecha de vencimiento, bueno, ahí sí tal cual, ¿no? Es la fecha base para cobros y pagos. Ujú. Ay, me pasé. Entonces, fecha de contabilización es la fecha de creación de cuando se capturó en SAP. La fecha de documento puede ser la fecha de emisión de ese documento. Ese, digamos que a lo mejor por criterio fiscal puede ser cuando se aplica. Y para entender la fecha de vencimiento, pues bueno, el ejemplo típico es que la factura es de junio, pero perdón, este ejemplo de fecha de vencimiento, más bien es, la factura se contabiliza en junio, pero vence en julio. Muchas diferencias en SAP no son errores, son diferencias de criterio en las fechas. Este tema de las fechas afecta en realidad para la ejecución de reportes. ¿Qué pasa? Este es un caso también muy común, cuando en el libro mayor utilizamos más de un criterio de fecha, es decir, normalmente el libro mayor, que son los auxiliares, pues yo voy a decir, quiero ver, por ejemplo, eh, los clientes al 30 de junio, ¿no? Entonces, todos los clientes, ningún proveedor. Y tengo estos movimientos, ¿no? Tengo aquí un saldo de 81,200. Pero luego marcamos también que queremos ver fecha de vencimiento y dejamos los mismos criterios. Ejecutamos el reporte y entonces el saldo ya es totalmente diferente, ¿no? Ya aquí me da 23,200. ¿Este reporte está mal? No, simplemente está considerando otro criterio. En la primera ejecución, yo solamente le pedí al sistema que me mostrara lo que está contabilizado entre el 1 de enero y el 30 de junio. Al marcar la segunda fecha, la fecha de vencimiento, lo que le estoy indicando al sistema es que quiero ver, además de lo que se contabilizó en ese mismo periodo, lo que vence en ese mismo periodo. Y ya son cosas totalmente diferentes. Porque yo puedo tener facturas emitidas el 30 de junio, pero que vencen hasta julio o incluso agosto o más allá. Y ahí ya no las estaría yo considerando, porque le estoy pidiendo que además de que están contabilizadas en ese periodo, venzan en ese mismo periodo. Y ya son cosas totalmente diferentes. Entonces, el reporte no está mal. Simplemente lo que yo le estoy pidiendo ya es una cosa diferente. Entonces, lo normal, ¿no? O como estamos acostumbrados, es a pedir los reportes por fecha de contabilización. Esta opción que puso SAP de que yo pueda filtrar por fecha de vencimiento y fecha de documento puede ser confusa y a veces genera más errores, ¿no? No es lo mismo que yo busque qué documentos vencieron, porque ese podría ser también diferente. ¿Qué documentos vencieron entre el 1 de enero y el 30 de junio, sin importar cuándo fueron contabilizados? Eso es lo que pasaría si yo solo marco esta casilla. Entonces, es muy probable que no sea ni el primero ni el segundo saldo. De hecho, aquí sí, por 2,000 pesos no es ni siquiera el saldo del anterior. Porque este reporte ya es lo que venció en ese rango de fechas. No es lo que se contabilizó, es lo que venció o vence en ese rango. ¿Mm? Entonces, dependiendo si marco yo una, dos o las tres fechas, podría yo estar distorsionando la información. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo normal, lo correcto, pues es basarnos en la fecha de contabilización. Puede ser que por alguna razón yo sí quiera revisar de un cliente en específico o de toda mi cartera qué documentos vencieron o vencen en un determinado día o en un determinado lapso de tiempo, ¿no? Pero debo estar consciente de que esa es la información que requiero. Porque, insisto, esto es típico que lo veamos en soporte, que nos dicen, es que ya no me cuadra el reporte o me da dos resultados diferentes, ¿no? Si yo marco, insisto, dos o más fechas, es muy probable que los reportes me den resultados diferentes, ¿no? Regresando al primer caso,
tengo 23,200. Cuando marco lo que venció en este rango, pero tengo 81,200 cuando solamente veo lo que está contabilizado en ese rango de fechas, ¿vale? E insisto, no es que esté mal, simplemente son dos criterios diferentes y por lo tanto son informaciones diferentes. Entonces, ese tema de las fechas, ojo ahí. Bien, cuarto error, cambiar la configuración contable sin conocimiento. Cambiar una cuenta puede afectar documentos futuros, no corrige documentos anteriores. Entonces, cada que vayamos a cambiar una configuración, tenemos que preguntarnos qué proceso usa esta cuenta, desde cuándo está mal, qué documentos futuros impactará y si hay fecha de corte definida. ¿Mm? Antes de cambiar configuración, hay que probar, documentar, definir cuál es el corte, a qué fecha lo voy a hacer y comunicarle a toda la organización que vamos a hacer ese cambio. Sin control, movimientos similares pueden caer en cuentas distintas. ¿Mm? Y algo que debe quedarnos muy claros. En SAP Business One, cambiar una cuenta no corrige el pasado, cambia el comportamiento futuro. ¿Vale? Voy a irme aquí a esta base donde yo estoy contabilizando por almacenes y, si no me equivoco, yo tengo un almacén de materia prima. ¿Mm? Y entonces, cuando reviso su contabilización o su configuración contable, pues veo que la cuenta de existencia es la de inventario. Y yo digo, ya generé una cuenta para materia prima. Quiero que se contabilice ahí. Vamos a dar de alta una cuenta, la cuenta de materia prima. Entonces, genero una cuenta 11,35,500 y le ponemos inventario de materia prima. ¿Mm? Así en mayúsculas para que sea claro el cambio. Entonces, que yo cambie la cuenta no va a modificar lo que tengo contabilizado en el pasado. ¿Mm? Vamos al informe de auditoría stocks. Si yo lo ejecuto por cuentas contables, toda mi operación estuvo cayendo o ha caído hasta el momento en la 11,35. Esto incluye lo que está obviamente en el almacén de materias primas. Vamos a quitar todos los almacenes, solamente voy a dejar materias primas. Entonces, yo modifiqué la cuenta y esto no cambió. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que si yo hiciera una salida de materia prima, ujú, voy a afectar la nueva cuenta, pero no voy a afectar la cuenta anterior. Y eso va a generar una bifurcación en la contabilidad. Yo aquí me voy a ir directo a la factura. Voy a sacar las 583 piezas. Ok. Esta factura que acabo de generar ya le dio salida. Bueno, de hecho, ahí me generó por ahí una diferencia, pero bueno. Ya le dio salida a la materia prima. ¿Mm? Y afectó la cuenta de inventario de materia prima, porque ya estaba configurado el almacén para esa cuenta, pero anteriormente no. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si yo ejecuto el informe de auditoría de stocks, vamos a regresarnos, vamos a volverlo a correr. Pero es al día de hoy porque fue hoy que hice la operación.
De hecho, bueno, eso nos sirvió para ver, al 30 de junio todavía tenía solo una cuenta. Ya al día de hoy, ya estoy afectando la otra cuenta, que además me faltó un cero. Entonces, bueno, aquí todo mal. Pero fíjense cómo en la cuenta 11,35,500 tengo un saldo negativo, porque mi factura, pues obviamente abonó a la cuenta de existencia. Hizo un cargo al costo de venta con abono al inventario. Pero mi cuenta 11,35 se mantiene con el valor, porque toda la contabilización previa a ese cambio estaba apuntando en esa cuenta. Hacer cambios en las cuentas de almacenes o grupos de artículos, que son como se contabilizan los artículos normalmente en SAP, puede generar esto. Lo correcto, yo, a lo mejor todavía por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver, es antes de hacer el cambio de cuentas, hacer una salida de existencia, dejar en cero la existencia de ese almacén o de ese grupo, modificar la cuenta y volver a ingresar el producto. De otra manera, vamos a tener esta situación, ¿no? Que se nos va a bifurcar la contabilidad en las diferentes cuentas. Bien. Y el error número 5, afectar socios de negocio mediante pólizas manuales. Específicamente en México, esto puede ensuciar nuestra cartera, ¿no? Los pagos, las reconciliaciones, pero sobre todo el control del IVA. ¿Cuál es el problema? Se registra una póliza contra cliente o proveedor para ajustar el saldo. Contablemente puede parecer correcto, pero la factura puede quedar abierta o sin aplicación clara. De hecho, va a quedar abierta y no vamos a tener el traslado del IVA. Lo correcto es que una factura, como platicamos hace rato, pues tenga un pago aplicado y eso nos va a generar el tema del IVA. Pero si usamos una póliza manual, si bien el saldo contable va a cambiar, la relación de factura-pago primero se va a perder y el otro riesgo es que no vamos a tener la afectación del IVA. Una regla práctica, si existe factura, el pago debe aplicarse contra el documento correspondiente. Y lo que nos debe de quedar claro, no basta con ajustar el saldo, hay que saber qué factura se pagó, cuándo y cómo se aplicó. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente esto. Y yo, mediante una póliza manual, mediante un asiento, ¿sí? Registro un pago o algún otro ajuste, a lo mejor quiero hacer un ajuste contra una cuenta eh, de una reserva de incobrables. Vamos a suponer que este es un cobro. Si bien el saldo del socio de negocio se va a ajustar, no voy a tener la afectación a la factura, ¿no? Entonces, mi cliente 0001 tiene un saldo de 116,000. Eso es lo que le voy a aplicar, 116,000. Y aquí, aunque yo le ponga que es el cobro de la factura, ¿no? Aunque le pusiera yo el folio correcto, el sistema realmente no sabe contra qué folio estoy aplicando este cobro. ¿No? Yo me regreso aquí a la póliza, voy al dato maestro. El saldo del cliente es cero, pero si yo entro a revisar ese saldo, este cobro no está cancelando las facturas. De hecho, aquí son varias facturas las que componen ese saldo. Para el sistema, estas facturas, si yo las voy a revisar, están abiertas. Y si yo tratara de hacer una reconciliación interna, pues yo podría decir, bueno, todas estas facturas se compensan con este asiento. Sin embargo, específicamente en el caso de México, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Por el tema de los impuestos diferidos. Aquí el sistema me manda un error que dice, las facturas de impuestos diferidos solo pueden reconciliarse contra otras facturas y operaciones de pagos o basadas directamente los abonos, serían las notas de crédito. Básicamente, una factura de clientes o proveedores que tenga IVA diferido, es decir, IVA que se registra primero en una cuenta dependiente de cobro o pendiente de pago, solo puede ser reconciliada contra pagos, facturas u otras
otras facturas o notas de crédito, ¿vale? Entonces, no debemos de aplicar pólizas manuales a clientes o proveedores. Lo correcto es hacer ya sea pagos o bien facturas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que habría que hacer, pues, es cancelar esta póliza, porque no es la aplicación correcta, y tendría que registrar un pago recibido para ese cliente, donde aquí sí voy a señalar qué facturas estoy cobrando, que en este caso son todas. Esos son mis 116,000. El medio de pago, que en este caso va a ser una transferencia. Los 116,000. Y entonces, por un lado, voy a cerrar las facturas, es decir, el estatus de los documentos al haberlos cobrado al 100% va a pasar a cerrado, ¿no? Ya mis facturas ahora sí están cerradas. Y el otro tema importante es que el asiento que me va a generar ese pago recibido, pues va a incluir el traslado del IVA. Ujú. Bien. Bueno, pues estos son los 5 errores que pueden descuadrarnos SAP Business One de forma silenciosa, porque como platicamos al principio, muchas veces solamente nos damos cuenta hasta el cierre de mes que traemos este descuadre. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto. La siguiente pregunta es, si creo la factura proveedor directamente de la orden de compra, ¿no se cierra correctamente la operación? Bueno, en ese caso sí se cierra la operación, es decir, cuando yo genere la factura basada en la orden de compra, sí voy a cerrar la orden de compra. Ahí lo que pierdo más bien es el tema de em, tener documentada la recepción. Si no genero una recepción, pues no sé cuándo se recibió, quién lo recibió, que para eso nos funciona muy bien el documento de entrada de mercancías. Hacer orden de compra factura se vale, por ejemplo, cuando son servicios, ¿no? Porque realmente no hay algo físico que recibir. Y de hecho, en esos casos se le conoce como two-way match. Hay una orden de compra que brinca directamente a factura porque físicamente no hubo una recepción. Entonces, sí se puede registrar de esa manera, pero si son artículos, mercancías, insisto, lo ideal, lo correcto sería tener los 3 documentos: orden de compra, entrada de mercancías y factura. Sí, claro. En la parte que mencionaron de las reconciliaciones de pagos que se hacen, que en su momento pues nada más se aplicó el pago directo sin una relación de factura, ¿hay alguna manera de, no sé, por ejemplo, a fin de mes, supongamos, porque puede suceder que a veces este tipo de registros pues pasan de vista, ¿no? Y no se pueden detectar en algún momento. ¿Hay alguna manera o algún reporte donde si yo quisiera consultar cada cierto periodo este tipo de operaciones que se están aplicando sin una factura relacionada? Sí, una forma de revisarlo sería mediante el libro mayor. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí donde dice visualizar contabilizaciones todas, tenemos otras opciones. Yo podría revisar lo que está no reconciliado completamente. ¿Mm? Entonces aquí me va a mostrar únicamente, todo lo tengo reconciliado, déjenme ver si para proveedores. Ahí está. Cuando yo le pido al sistema que me muestre lo no reconciliado, lo que va a pasar es que solamente van a aparecer transacciones que no han sido reconciliadas, compensadas entre sí. En este caso, que todas son facturas, bueno, son facturas que no están pagadas. Pero si yo tuviera pagos no aplicados, aquí aparecerían esos pagos. Ujú. Insisto, la clave está en cambiar de todas las contabilizaciones o contabilizaciones todas, que es lo que nos da normalmente un auxiliar contable, en este caso el libro de mayor, a la opción no reconciliado completamente.
ya sea parcial o totalmente que esté pendiente el documento, aquí me va a aparecer tanto facturas como pagos o también notas de crédito. Puede ser que tenga notas de crédito pendiente de aplicar a facturas. Entonces, esa sería la forma. Ok, perfecto. Gracias. No, de qué.